Hola chicos, mi nombre es Daniela y hoy vamos a ver el ejercicio Hotel Restaurador. Este ejercicio representa la temática de distribución de costos. Para eso tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy claros. El primero es lo que es un centro productivo y el segundo lo que es un centro de servicios. El primero indica a aquellos centros que, si bien generan valor agregado a través de la producción y los ingresos. Y el segundo es un centro de servicios, lo que consideramos como aquellos que asisten a los productivos y al mismo tiempo generan o realizan tareas respectivas de su propio centro. Para empezar, yo me traje de la hoja de cuadernillo, de la hoja del ejercicio, algunos datos como los sectores, la capacidad instalada, las superficies, los materiales y las amortizaciones, la dotación del personal con sus costos respectivos y la cantidad de personas que lo incluyen, las facturas de energía, los impuestos y el mantenimiento, los porcentajes de kilogramos lavados, los consumos de materiales y los servicios de mantenimiento. Me lo traje en una hoja distinta ya que van a ser muy necesarios a la hora de calcular los datos en la hoja solución. Bueno, se nos pide que armemos un cuadro de doble entrada en donde podamos expresar a aquellos centros que realmente generan ingresos contra aquellos centros que asisten a estos o generan tareas para ellos mismos. Acá vemos, por ejemplo, que lo primero que hicimos fue primero dividir entre centros productivos, que son los de servicios de habitación, restaurante y confitería, y centros de servicio, lavandería, planchado, depósito, vigilancia, administración y gerencia. Por otra parte, lo primero que hay que hacer para empezar es establecer la distribución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a analizar los conceptos que nosotros tenemos como gastos y costos para poder llevar a cabo la distribución. Entonces se nos presentan aquellos conceptos como gastos de personal, materiales consumidos, amortizaciones, energía eléctrica, impuestos y servicios de mantenimiento. Otra de los puntos muy importantes a la hora de hacer este ejercicio es entender qué base de distribución podemos utilizar para poder distribuir estos conceptos a lo largo de cada uno de los centros. Las bases de distribución son coeficientes, a veces son medidas que nosotros podemos utilizar para poder distribuir los conceptos en los centros. Para empezar, yo elegí uno de los conceptos que me parecía un poco más fácil para poder comprender la base distributiva. Este es el gastos en personal. Y cuando nosotros vamos a la hoja datos para analizar qué datos podríamos ingresar en este tipo de concepto, nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, a la dotación del personal, la cual está dividida en cargos o funciones, la cantidad de personas que se ocupan de aquello y los costos que tienen. Por ejemplo, la base de distribución en este caso va a ser directa, porque ya es un dato que nos los da el mismo cuadernillo. Bien, para empezar vamos a utilizar la fórmula de igualación y vamos a sumar aquellos conceptos que creamos que sean correctos a la hora de establecerlos para cada centro. Por ejemplo, analizando dotación del personal, nos damos cuenta que mucamas de piso y conserjería están de acuerdo para poder ponerlos en servicios de habitación, por lo cual los 5.000 pesos más los 2.000 pesos es igual al costo total en gasto de personal de servicios de habitación. Lo mismo con los restantes centros. Por ejemplo, para el restaurante vamos a usar mozos y adicionistas de restaurante. Para confitería y bar vamos a utilizar mozos y encargados de bar. Para lavandería utilizaremos lavandería y planchado. Para depósito utilizaremos depósito. Para vigilancia utilizaremos el concepto de vigilancia por un total de 1.000. Y para administración y gerencia utilizaremos administración y gerencia por un total de 1.200, dándonos así un total de 12.150, porque a esto habría que sumarle esta. Muy bien. Y esta columna de total nos va a servir para poder verificar que cada uno de los conceptos que nosotros estamos poniendo
sea o esté, mejor dicho, exactamente correcto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos acá que nos da un total de 12.150 y cuando vamos a la hoja de datos corroboramos que ese total es correcto. Bien, para seguir vamos a utilizar materiales consumidos. Volvemos a la hoja de datos y analizamos qué tipos de datos tenemos para poder colocarlos. Si bien vemos, tenemos capacidad instalada, superficie y tenemos una columna de materiales que está expresada en precio o en costo, como quieran decirlo. Por lo cual, cada uno de los sectores tiene distribuido ya de manera directa cada costo. Por lo que vamos a establecer que la base distributiva en este caso nuevamente es directa. Y lo único que vamos a hacer en este caso va a ser solamente igualar cada uno de los centros a cada uno de los costos. Dándonos así, por ejemplo, que confitería es igual a 100 pesos, lavandería y planchado es igual a 200 pesos, depósito y vigilancia son dos centros de servicios que por lo visto no utilizan materiales. Uno, porque vigilancia no está contemplado, y dos, porque depósito tiene una línea de 0 para ello, por lo cual solamente lo vamos a dejar en 0. Y por último, administración y gerencia por un total de 100. Como vemos, la suma de aquellos costos distribuidos nos tendrían que dar 1.300, porque ya estaban distribuidos. Por lo que exactamente nos dan 1.300. Ahora, para hacer amortizaciones vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a analizar en la hoja datos qué tipo de conceptos podríamos utilizar. Como nosotros acá ya tenemos de vuelta de manera distribuida amortizaciones, solamente vamos a distribuirla a través de cada uno de los sectores. Por lo que amortizaciones para servicios de habitación va a ser 600, para restaurante va a ser 100, para confitería y bar va a ser 200, para lavandería va a ser 100, para depósito será nuevamente 100, vigilancia ya dijimos que no está contemplado, así que 0, y para la administración y gerencia 100, con un total que nos tiene que dar, como dice en la hoja de datos, de 1.200 pesos. Lo corroboramos y listo. Ahora, para hacer energía eléctrica, volvemos a la hoja de datos y analizamos qué tipos de conceptos tenemos. Por un lado, nos damos cuenta que tenemos la capacidad instalada, toda medida en kilowatts, con un total respectivo a todo lo que sería la empresa. Y por otro lado, vemos, o conocemos mejor dicho, que tenemos la factura de energética para todo el mes, que es igual a 1.040 pesos. Conociendo el total de la factura y conociendo la manera en que están repartidos cada uno de estos kilowatts en cada sector, podríamos establecer una relación, conociendo que el porcentaje de sector que utiliza kilowatts multiplicado por la factura energética nos va a devolver cuánto, medido en ese porcentaje, es el costo respectivo para cada uno de estos centros. Ahora pasamos a verlo de una manera más práctica. Abrimos paréntesis. Entonces, si para servicios de habitaciones se utilizan 70 kilowatts de 104 kilowatts, eso nos va a dar un total de 0,67, que en realidad sería un 67% de insumo que utiliza servicio de habitación. Pero si a ese 67% nosotros lo multiplicamos por la factura energética, conocemos que la energía eléctrica se representan para servicio de habitación 700 pesos, ya que es un 67% de los 1.040. Hagámoslo con restaurante. Restaurante utiliza un total de 10 kilowatts de 104, que multiplicado la cantidad de energía eléctrica nos va a dar que su costo va a ser de 100. Y bueno, respectivamente vamos a hacer lo mismo para cada uno de los conceptos. Confitería o bar utiliza un 9
utiliza 9 kilowatts de 104, por lo que multiplicado los 1040 será igual a 90. Lavandería y planchado utiliza un 8 de kilowatts sobre 104 por 1040, dándonos 80. Depósito, el centro de depósito utiliza 2 kilowatts de 104 por 1040, los que nos da un total de 20 pesos. Vigilancia no la tenemos porque no estaban contemplados en ese cuadro, así que 0. Y por último, administración y gerencia tiene 5 kilowatts de 104, cerramos paréntesis, por 1040, que nos da un total de 50. Para saber si realmente esa distribución es correcta, no queda más que sumar los conceptos que distribuimos. Si nos dan 1040, como efectivamente nos da, significa que el resultado del ejercicio es correcto. Y en cuanto a la base de distribución, nosotros utilizamos los kilowatts para poder distribuir lo que cada centro utilizó, o mejor dicho, insumió en cuanto a la factura eléctrica, por lo cual nuestra base distributiva va a ser capacidad instalada. Y esto lo vamos a ajustar. Muy bien. Ahora, para conocer el impuesto, vamos a hacer algo similar. Primero vamos a averiguar qué tipos de conceptos nos van a servir para poder distribuirlo. Los impuestos son impuestos a los bienes. Sí, son impuestos a los inmuebles que nosotros tenemos. Por lo que, si conocemos la superficie ocupada por cada uno de estos centros en cuanto al impuesto inmobiliario, podríamos determinar una relación similar a lo que hicimos con la capacidad instalada y la factura energética. De esta manera yo les voy a mostrar una forma distinta de poder expresarlo. Si bien haciendo el mismo cálculo que habíamos hecho antes, por ejemplo de 900 dividido 1500 por la factura nos va a dar lo mismo, una manera distinta de expresarlo es a través de calcular un coeficiente entre el impuesto y el total. ¿Cómo es esto? Bueno, si nosotros sabemos que 3000 dividido 1500 es igual a 2 pesos, si nosotros multiplicamos 2 pesos por cada uno de la superficie ocupada que cada centro tiene, nos va a dar el total en plata, o en costo, mejor dicho, de lo que este impuesto se distribuye en cuanto a los centros. Por lo que el impuesto para servicios de habitaciones será igual a 2 por los 900, dándonos un total de 1800 pesos. Y así consecutiva con cada uno. 2 por los 195 para el restaurante, dándonos un total de 390. Acá va a ser 2 por 75 para confitería y bar, dándonos un total de 150. Acá va a ser igual a 2 por lavandería, que serían 45 metros cuadrados, dándonos un total de 90. 2 pesos por 105 para depósito, dándonos un total de 105. Como vigilancia no lo contemplamos, volvemos a colocar 0. Para la última, que es administración y gerencia, serán 2 pesos por 180 metros, dándonos un total de 360 pesos. Nuevamente, para corroborar, vamos a sumar todos estos conceptos. Y efectivamente, bueno, no nos dio, pero ahora vamos a ver por qué no nos dio. Puede ser que está haciendo mal 1. Para esto, vieron, es muy importante utilizar la fórmula rastrear precedentes para ver si realmente coloqué bien los datos. Bueno, vamos a hacerlo nuevamente por las dudas. Esto puede pasar. Serán 2 por 75, dándonos un total de 150 para confitería y bar. 2 por 45, 90. 2 por 105,
que nos dará 210, creo que ahí fue donde yo antes me había equivocado, y 2 por 180, dándonos un total de 360. Ahora volvemos a probar de que esté correcto el cálculo y nos da un total de 3000, por lo cual hicimos exactamente bien la distribución. Y en cuanto a la base distributiva, esta vez utilizamos la superficie ocupada, por lo cual esa va a ser nuestra base. Muy bien. Por último nos queda un último concepto a distribuir, que es el servicio de mantenimiento. Si vamos a la hoja de datos, vemos que tenemos dos importantes conceptos. El primero es el servicio de mantenimiento, que está distribuido en porcentajes para cada una de las áreas, y el gasto en mantenimiento, que es fijo y mensual por una cantidad de 1000 pesos. Como nosotros ya tenemos el gasto y aparte tenemos la distribución en cada una de las áreas, únicamente vamos a calcular el porcentaje para cada una de estas áreas y expresarlo en el costo, teniéndolo como base al costo. Por lo que, para utilizar como base de distribución, vamos a utilizar el coeficiente. Y en cuanto a el resultado, esto no va a ser más que 1000 por ejemplo, para servicios de habitación, un 50%, dándonos un total de 500. Para restaurante va a ser 1000 por un 15%. Para confitería va a ser 1000 por nada, porque en este caso, sí, acá por 15, porque tenemos 15%. Para mantenimiento va a ser nuevamente, para lavandería, otro 15%, dándonos un total de 150. Para depósito, observamos si tenemos. En este caso no tenemos depósito, por lo cual va a ser 0. Y a cambio también no tenemos vigilancia, por lo cual ambos van a ser 0 en este caso. Y por último, para administración y gerencia serán 1000 por un 5%. Y esto nos tiene que dar el total de la factura, dándonos correctamente 1000. Bueno, una vez que terminamos esta primera parte, vamos a sacar los subtotales. ¿Por qué? Porque ya no tenemos otros conceptos que podamos distribuir de manera primaria para conocer exactamente cómo son los costos respectivos para cada centro. Por lo que lo único que nos queda hacer es generar una sumatoria de los conceptos que tenemos hasta el momento. Bueno, vamos a hacerlo manual porque la fórmula no me va a dar. Una vez que tenemos la sumatoria, vamos a hacer lo mismo exactamente para cada uno de los centros productivos. Es muy importante sacar el subtotal, ya que cuando nosotros pasemos a la segunda parte, vamos a sacar un total que lo vamos a comparar contra este subtotal para saber que correctamente nosotros pudimos distribuir los conceptos. Acá, como observamos, vigilancia solamente tiene 1000 como concepto, así que directamente lo colocamos ahí. Y administración y gerencia tiene unos conceptos más, dándonos un total de 1800. Ahora vamos a sacar el subtotal total. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser la suma de todo esto, que nos va a dar algo así como 19.690 pesos. Este subtotal tiene que tanto coincidir con lo que se suma de este lado con lo que se suma de a este lado, por lo cual también vamos a hacer la suma respectiva de este lado. Y total nos da 19.690, así que está perfecto. Una vez que terminamos esto, vamos a pasar a la segunda etapa. Esta segunda etapa es distribuir los centros. ¿Qué quiere decir? Vamos a cerrar aquellos centros de servicio para conocer el valor total incurrido por los centros productivos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque a veces cuando nosotros tenemos en las empresas que conocer
realmente cuál es el costo de esos centros que nos generan ingresos, la manera más fácil de verlo es cerrar los centros de servicio para conocer en un monto neto cuánto equivalen esos costos en los centros productivos. Bien, para empezar vamos a cerrar uno de los centros de servicios. El primero va a ser administración y gerencia. ¿Cómo vamos a cerrarlo? Bueno, una manera muy fácil de hacerlo es a través de estas bases distributivas que nosotros ya estamos utilizando. Pueden ser de manera directa, por capacidad instalada, superficie o coeficiente. A modo de ejemplo, yo les voy a mostrar una manera distinta de hacerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar de manera negativa el monto que tenemos acá, ya que una vez que nosotros vamos a distribuir este monto en todos los restantes centros, el total que nos tiene que dar acá es 0. ¿Por qué? Porque el total que tenemos que llegar a cada uno de los centros productivos es igual a estos 19.690 que acá sacamos. Por eso les dije que era un dato muy importante tener en cuenta para sacarlo próximamente. Bien. ¿Cómo vamos a cerrar administración y gerencia? Vamos a la hoja de datos. Averiguamos todos los datos que podríamos utilizar. Tenemos capacidad instalada, superficies, materiales y amortizaciones. Por otro lado también tenemos dotación del personal, no tenemos ningún tipo de factura, no tenemos porcentaje o coeficientes a utilizar. Por lo que una manera fácil para poder cerrarlo es a través de la dotación de personal. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros conocemos la cantidad de personas que trabajan o que se dedican a cada uno de estos centros productivos y de servicio. Por lo que conocemos que hay un total de 29 personas activas trabajando en la empresa. Como nosotros sabemos que hay que cerrar un centro de servicios, a la hora de cerrar ese centro de servicios, la manera más fácil para poder distribuirlo es a través de las personas. Pero, ojo, no vamos a utilizar a las 29 personas. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy cerrando un centro, significa que las personas que están trabajando ahí no las puedo agregar. Ahora vamos a ver cómo hacerlo prácticamente. Solamente esto es algo más teórico que quiero que quede claro. ¿Por qué no los vamos a agregar? Porque si no se va a generar un loop en el cual yo estoy asignando un costo a personas que realmente lo que estoy haciendo es sacarles ese costo a ese centro y distribuirlo a los demás. Y así no se genera el loop. Bueno, una vez que ya expliqué esto, voy a mostrarles acá al costadito la forma de hacerlo. Nosotros tenemos un total actual de personas que es igual a 29 personas. Y administración y gerencia tiene a su cargo 3 personas. Por lo que si nosotros al cerrar el centro de servicio le secamos a esas 3 personas, el total actual que tendríamos va a ser igual a 26 personas. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa tanto sacar este total actual? Bueno, estas 26 personas nos van a servir a nosotros para poder calcular cuánto es el costo para cada uno de estos centros. Pero ¿en base a qué lo vamos a hacer? Bueno, como nosotros tenemos una noción básica de cuántas personas trabajan para cada centro, lo que vamos a hacer es distribuir primero cuántas personas trabajan para cada uno. Por ejemplo, para servicios de habitación, nosotros tenemos que, acá, hay 10 personas que incurrían en esos 5.000 pesos, pero que aparte hay 4 personas más que incurrían en 2.000, sumándonos un total de 14 personas. Por lo que volvemos a la hoja soluciones, nos ponemos que acá hay un total de 14 personas. Ahora vamos a la hoja de datos de vuelta. Para restaurante solamente hay 4 personas trabajando. Para bar, si mal no recuerdo, también había 4 personas trabajando. Muy bien. Ah, no, 3. Ahí ahora lo cambio. Para lavandería y planchado hay 2, 3, 1 y 2. Entonces acá va a ser 3. Acá va a ser 2, 3. Y acá va a ser una sola. Muy bien. Una vez que nos damos cuenta, depósito es 1. Bueno, una vez que nosotros ya calculamos cuántas personas estaban en cada uno de los
respectivos cargos, lo único que vamos a hacer o establecer en la relación es utilizar estas 26 personas actuales y las vamos a dividir en las personas que trabajan para cada centro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo de manera práctica. Nosotros conocemos que hay 14 personas en el centro de servicios, en productivo de servicios de habitación. Si a eso lo dividimos por el total de personas actuales trabajando en la empresa, que serían 26, porque estamos sacando las de administración y gerencia, nos va a dar un total de 0,54, que sería un 54% en cuanto a lo que servicios tiene como porcentaje de personas. Pero si a su vez a eso nosotros lo multiplicamos por la cantidad del centro que estamos cerrando, nos va a dar un total de 1001,54. ¿Qué quiere decir? Que ese 54% dentro del centro que nosotros estábamos cerrando representa a 1001,54 en costo. Vamos a verlo nuevamente con restaurante. Yo tengo 4 personas, a esas las dividimos entre 26 y lo multiplicamos por 1860. ¿Por qué? Porque es el costo que nosotros queremos distribuir, dándonos un total de 286,5. Lo mismo para cada uno de los demás. Va a ser 3 personas. Vamos a ponerlo entre paréntesis porque si no, no nos va a dar. 3 personas dividido 26. Cerramos multiplicado por la cantidad del centro. 2 personas dividido las 26 multiplicado por la cantidad del centro. Esto va a ser igual una persona dividido las 26 multiplicado la cantidad del centro. Y por último, esto va a ser igual a 2 personas dividido las 26, pongamos paréntesis porque si no, no nos va a dar. Aceptar. Eso pasa porque me olvido los paréntesis. Multiplicado los 1860. Y nos da 143,07. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ahora, gracias a conocer cuántas personas trabajaban en cada uno de estos centros, pudimos distribuir de manera equitativa el costo del centro de servicio de administración y gerencia en cuanto a las personas que trabajaban en ella. Y lo hicimos en cuanto al costo, valga la redundancia, en positivo, ya que como nosotros lo vamos a comparar contra el mismo costo negativo, esta fórmula nos tendría que dar 0. Por lo que 1001,54 más 286,15 más 214 más 143 más 71,54 más 143,8 nos da 1860. Si a esto a su vez le sumamos los 1860 negativos, nos va a dar 0. Muy bien. Ya cerramos el primer centro. Vamos a colorearlo para mostrar que ya está cerrado. Ahora vamos a pasar al segundo centro. Ahí va. Ahora vamos a pasar al segundo centro. El segundo centro lo vamos a calcular en cuanto a los nuevos costos que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a cerrar vigilancia o, por ejemplo, cerraríamos depósito o cerraríamos lavandería, a esos centros hay que adicionarle estas nuevas distribuciones que nosotros tenemos. Por lo que el nuevo costo para vigilancia serían estos 1000 más 143,08. Esto lo vamos a correr acá y esto lo vamos a correr acá. Por lo cual el total va a ser esto. Vamos a hacer control Z. Va a ser igual los 1000 más los 143,08. Este va a ser el nuevo total. Por lo que en vigilancia lo vamos a poner de manera negativa, como venimos haciendo con el anterior. Acá va a ser 0 porque, bueno, ya no hay nada. ¿Cómo vamos a distribuir vigilancia? Acá me olvidé de poner que lo vamos a hacer entre personas. Vigilancia lo podemos distribuir de distintas maneras. Vamos a ver a los datos. Lo podríamos hacer por capacidad instalada o por superficie. Una manera fácil de hacerlo o verlo es a través de la superficie. ¿Por qué?
porque ya tenemos de manera determinada cuántos son los metros que ocupan cada uno de estos centros. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bien, lo principal va a ser averiguar, como ya dijimos, el nuevo total de vigilancia. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos un total actual de 1500 metros cuadrados, pero estamos cerrando, en este caso, depósito, que tiene un total de 105, nosotros se lo tendríamos que restar a los 1500 y tendríamos que averiguar cuánto nos da en total. Pero ojo, ¿por qué? Porque también nosotros cerramos un centro. Ah, perdón, no, vigilancia no tiene. De depósito no estamos cerrando, estamos cerrando vigilancia en este caso. Vigilancia no tiene un centro. ¿Por qué? Porque nosotros no lo habíamos distribuido acá. Por eso lo vamos a hacer por administración y gerencia. En este caso, administración y gerencia, que ya lo habíamos cerrado antes, nosotros lo tenemos que volver a cerrar en cuanto a el total. ¿Por qué? Porque si no, volvería a pasar lo mismo que dijimos antes. Se crearía un loop. O sea que en vez de distribuirlo en la cantidad actual de metros cuadrados que yo debería hacerlo, lo estoy volviendo a distribuir por los 1500. Por lo cual, cada vez que nosotros estemos cerrando un centro y ese centro, la base distributiva que utilizamos, posee datos de centros anteriores que ya cerramos, se los tenemos que seguir restando. ¿Por qué? Ejemplo, si vigilancia acá hubiera tenido, qué sé yo, 60 metros y administración y gerencia los respectivos 180, no es lo mismo tener 1500 menos 60 menos 180 que 1500 sobre 180, que es lo que tenemos actualmente. Siempre hay que tener en cuenta distribuir por lo que tenemos actualmente y por lo que cerramos anteriormente. Por lo que acá tenemos 180 de administración y gerencia, dándonos un total actual de 1500 menos 180 igual a 1320. Una vez que calculamos este nuevo total actual, lo que vamos a proceder a hacer es verificar, como hicimos anteriormente, cuántos son los metros que ocupa cada uno de estos centros. Vamos a dividirlo por el total y vamos a multiplicarlo por el nuevo total por el que se está cerrando el centro. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a verlo. Sería igual a, vamos a la hoja datos, los 900 metros para servicios de habitación dividido los 1300 actuales multiplicado los 1143 pero en positivos. Vamos a hacerlo ahora con restaurante. 195 dividido los 1320 por los 1143. Y una vez que ya le vamos tomando la mano, lo hacemos respectivamente con cada uno de los centros. Por 1143. Para la lavandería es igual a, vamos a abrir paréntesis nuevamente, los 45 dividido los 1320, cerramos, por 143. Y por último nos va a quedar la depósito de 105 dividido, vamos a esta hoja, 1320, no nos olvidemos de poner los paréntesis porque si no, no nos va a dar, multiplicado los 1143, dándonos un total de 779,37, 168,86, 64,95, 38,97 y 90,93. Y que una vez que nosotros lo distribuimos, exactamente su suma nos tiene que dar 0. Y nos da 0, así que lo hicimos correctamente.
Por otra parte, no nos olvidemos de escribir qué driver utilizamos. En este caso, para la base distributiva, utilizamos superficie. Muy bien. Una vez que ya cerramos tanto vigilancia como administración, ahora nos va a tocar cerrar depósito. Así que este color ya lo vetamos, como que lo hicimos bien. ¿Cómo podríamos distribuir depósito? Bueno, una manera correcta de hacerlo sería a través de el consumo de materiales que cada uno de estos centros tiene. ¿Contra qué lo vamos a reflejar? Bueno, como nosotros sabemos que aquello que el centro de servicios depósito tiene son materiales de los servicios, de los centros, tanto de servicios de habitación, bar, restaurante y lavandería, lo único, y como encima es el único centro de servicio que le brinda servicios a aquellos centros que aún no cerramos, porque anteriormente cerramos vigilancia y gerencia, lo único que vamos a utilizar va a ser el monto total nuevo calculado, que en este caso sería igual a 630 más 71 más 90,93, dándonos un total de 792,45, que lo vamos a color carga, y esto lo vamos a poner en negativo, ya que va a ser la parte que vamos a restar. Muy bien. Vamos a distribuir estos porcentajes que tenemos acá en cuanto al costo total que tenemos de ese centro, ya que ese centro únicamente cumple la función de guardar aquellos materiales que los centros, tanto productivos como el único de servicios que nos queda, que es la lavandería, utilizan, así que directamente lo vamos a distribuir. Por lo cual el coeficiente que vamos a utilizar es coeficiente, o podemos ponerle valor de uso en cuanto al consumo de materiales. Por lo que para servicios de habitación vamos a tener un 15% multiplicado por la cantidad total, que en este caso me tendría que dar positivo. Bueno, ahora lo vamos a arreglar. Esto es igual a menos, y ahora me va a dar positivo. Muy bien. Restaurante va a ser igual a el 25%, al 55%, que equivale a restaurante, multiplicado los 792. ¿Por qué? Porque ese 55% de depósito que utiliza restaurante, nosotros lo vamos a distribuir en los 792 pesos que tenemos como total de ese costo. Ahora va a ser 25 para bar multiplicado por los 792, dándonos un total de 198. Y por último vamos a utilizar los 5% de lavandería multiplicado los 792. Una vez que ya distribuimos a partir del coeficiente el costo de depósito entre los distintos centros que nos quedaron restantes, vamos a hacer lo mismo que siempre, verificar que nos dé 0. Y efectivamente nos da 0, así que está bien realizado. Ya cerramos 3 centros, nos queda uno solo. ¿Por qué cerramos lavandería y planchado último? Bueno, lavandería y planchado es un centro de servicios que, si nosotros observamos los datos que tenemos, que está acá, porcentaje de kilogramos lavados, únicamente le cede servicios a los centros productivos, por lo cual es realmente necesario cerrarlo al último momento, porque su única función es brindarle servicios a estos centros. Una manera fácil de hacerlo, porque ya realmente lo exhibí, es a través del coeficiente de lavandería. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un coeficiente que son los porcentajes de kilogramos de lavado que utiliza cada uno de los principales sectores productivos. Por lo que, como hicimos anteriormente con depósito, coeficiente va a ser la base distributiva, y esto va a ser igual a el
total que no sacamos, que no olvidé sacar, que ahora lo sacamos, que es 1120 más 143 más 37 más esto, un total de 1341 con 67, entonces va a ser igual a los 1341 con 67 por el porcentaje para cada uno. En este caso estamos acercando servicios de habitación, así que va a ser 76%. Para restaurante va a ser un 18%, multiplicado por el total. Para confitería, que es el último, va a ser 6%. Dándonos un total de 1019,67, 241,50 y 80,50 respectivamente. Y tenemos que confirmar que nos va a dar 0. Y nos da 0 efectivamente. Así que podríamos decir que cada una de las distribuciones que hicimos hasta el momento están correctamente realizadas. Una vez que ya cerramos todos los centros de servicios, o sea que, netamente dicho, lo que hicimos fue distribuir los mismos costos que teníamos de estos centros de servicio en los centros productivos para conocer el valor en que incurren los centros productivos. Lo único que vamos a hacer es, al subtotal que habíamos sacado anteriormente, sumarle los respectivos costos que fuimos distribuyendo. Entonces vamos a tener este más este, más este, más este, más este, dándonos un total de 13.619,45 para servicios de habitación. Para lo que es restaurante va a ser igual a 4.072,37. Y para el último, que es bar, va a ser igual a 1.998,18. Una vez que ya cerramos todos los centros, como les había dicho anteriormente, tenemos que verificar que el total que anteriormente habíamos sacado nosotros nos coincida con el total que se repartió en los distintos centros. Y efectivamente coinciden, por lo que la distribución fue correctamente realizada. Y bueno, chicos, eso es todo el ejercicio. Para repasar, vamos a hacer un breve repaso rápido. Primero vamos a tener que confeccionar un cuadro de doble entrada, donde vamos a analizar primero los conceptos a distribuir, por ejemplo, gastos del personal, materiales consumidos, amortizaciones. Si tuviéramos otra factura de impuesto para utilizar y tendríamos una base distributiva para poder distribuirla, la vamos a tener que agregar. Lo vamos a distribuir en cada uno de los centros y una vez que conozcamos el subtotal, vamos a empezar a cerrar los centros de servicio. Primero vamos a cerrar aquellos centros que le brinden servicios a casi todos los centros, tanto productivos como de servicios. Y vamos a dejar para el final los centros que brinden únicamente a los productivos. Y una vez que vayamos cerrando cada uno de ellos, vamos a llegar a la conclusión de conocer a cuánto equivalen cada costo de cada centro productivo. Y netamente el total de los centros productivos ya costeados con todos los cierres nos tiene que coincidir con el total el subtotal, mejor dicho, en este ejercicio, de los costos distribuidos entre todos los centros, tanto de servicios como productivos. Por lo que, bueno, hasta acá llegamos con el ejercicio, chicos. Si tienen alguna duda o si quieren ver o hacer otro ejercicio que tenemos en la guía muy parecidos, pueden hacerlo y preguntarlo tanto en WebSyllabus como a cada uno de los ayudantes. Estamos para lo que necesiten y para cualquier consulta que tengan. Espero que les haya gustado el video y bueno, las consultas por WebSyllabus. Así que bueno, buenas noches, chicos. Gracias.